vamos a sorprendernos al saber que educación cristiana en sí muy poco tiene que ver, o tiene que ver algo, pero no es definitivo el asunto de la instrucción. Porque según la Biblia, una cosa es educar y otra cosa es instruir. Y otra cosa es preparar. Así que Dios quiera que lo que vamos a decir en esta mañana sea de beneficio para todos aquellos. Todas aquellas personas que tienen hijos o que tienen ya una cierta edad y no han logrado una verdadera educación. Porque les digo, hermano, que hay muchos viejos maleducados. Hay mucha gente mayor impertinente, grosera. Entonces, hermano, no es cuestión, la educación nada tiene que ver tampoco con edad. Es cuestión de lo que vamos a ver ahora, de involucrarnos en el plan que Dios tiene para todos los seres humanos. Porque entre los seres humanos y los animales son cosas, un abismo tremendo de diferencia. El animal actúa por instinto, nosotros actuamos por razonamiento. Y hay ciertos animales que están condicionados para vivir en esa dirección sin que necesariamente hayan tenido que educarse. Por ejemplo, se sabe que los osos se aparean es con las osas, pero ¿quién se los enseñó? Es un instinto que Dios puso en ellos de tener ese tipo de conducta sexual. Los marranos, por ejemplo, ¿hacia dónde tira el marrano? ¿Hacia dónde se va el marrano en forma natural? Usted puede agarrar un marrano, lo viste, lo baña, le pone una flor roja, le pone un collar y lo deja suelto. ¿A dónde va ese marrano? Al lodo, ¿no es cierto? A la pocilga. Ahora, ¿quién le enseñó que tiene que ir hacia allá? Es un acondicionamiento normal entre los seres que son animales, pero entre los seres humanos, hermanos, la cosa es totalmente diferente. Por eso vamos a entender en esta mañana que la educación en este mundo nunca va a terminar. Si usted se graduó en la universidad con honores, no significa eso que ya usted está completamente educado. Eso es lo que vamos a ver ahora. Yo en más de una ocasión les he comentado que entre los grandes hombres que Dios utilizó en el pasado están los famosos hermanos Wesley. ¿Se acuerdan de esto, hermano? Juan Wesley y Carlos Wesley. Se dice que Juan Wesley, o por lo menos es conocido como el padre del movimiento o el artífice del movimiento metodista. Cuando ustedes vean por ahí, más o menos que creo que en noviembre, que salen la gente del Salvation Army, ¿no? Con sus campanitas. Hermanos, esos son los wesleyanos o los metodistas. Entonces, ¿quién fue el creador del movimiento metodista? Específicamente fue Juan Wesley. Por otra parte, el metodismo es el precursor del movimiento adventista del séptimo día. Me voy a referir a los metodistas porque nosotros, los adventistas, tenemos una base entre los metodistas. Los adventistas con los metodistas. Ahora, ¿en qué sentido? Porque entendemos que en 1833, cuando Guillermo Miller sorprende al mundo con la teoría bíblica de que el Señor viene en 1844, ¿saben ustedes quiénes fueron los primeros que se lanzaron a unirse en la predicación de la venida de Jesús? Los metodistas. Entre esos metodistas estaba una jovencita llamada Helena Harmon, que llegó a ser posteriormente Elena de White. Ahora, ¿qué hemos nosotros heredado de los metodistas? Pónganme mucha atención. En primer lugar, el respeto y la reverencia por la santa ley de Dios. Los metodistas hasta el siglo XVIII consideraban la ley de Dios en forma íntegra y necesaria para el ser humano. Obviamente que cuando llegábamos al sábado ellos lo interpretaban como el domingo. Pero decía entonces que el domingo es parte de la santa ley de Dios y la ley de Dios en ningún momento se puede tergiversar. Entonces ese respeto por la ley de Dios lo heredamos nosotros de los metodistas. También el orden y reverencia durante el culto en la casa de Dios. Cuando las iglesias metodistas en el siglo XVII se reunían, hermanos, eso era un completo silencio. Porque se les inculcaba a los niños, desde que salían de la casa, le decían, tú vas ahora mismo es a encontrarse con el Señor de los señores. Y les hablaban de los ángeles que estaban presentes en la casa de Dios. Así que desde pequeñitos los niños metodistas sabían que la casa del Señor había que respetarla. Tercera cosa que heredamos nosotros de los metodistas, el principio fundamental de una vida saludable. Si hay una iglesia, hermano, saludable en este mundo, son los adventistas del séptimo día. Nosotros le enseñamos al mundo a comer comida sana, comida orgánica. Les enseñamos al mundo a comer granola.
Le enseñamos al mundo a tomarse la leche de soya. En fin, hermano, somos los abanderados. Y cuando la iglesia fundó el gran hospital de Loma Linda, hermano, eso era un lugar tan privilegiado y tan lleno de conocimiento, un lugar científico, que muchas personalidades, inclusive presidentes de Estados Unidos, altas personalidades de Europa venían a tratarse en nuestro seminario adventista. Es una bendición. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, hemos sido abanderados, somos pioneros en la salud. ¿Qué cosa más hemos heredado? La disciplina infantil y el desarrollo integral del joven. En sexto lugar, la obra filantrópica y asistencia social. Bueno, y otra cosa, hermanos, que hemos heredado es la teoría de los valores cristianos. La gran teoría de los metodistas era que todo lo que el hombre hace para Dios, para el prójimo o para cualquier otra cosa, debe hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Y decían los hermanos Wesley, todo lo que se haga en este mundo debe hacerse con orden, con método, con disciplina, con precisión, con dedicación y sobre todo con el fin de agradar a Dios. En otras palabras, si iban a hacer una silla, había que hacerla perfecta, porque era para la honra y la gloria de Dios. Ellos no estaban pensando en los clientes. ¿Estamos claros? Entonces, todo lo que Juan Wesley aportó al mundo cristiano es, hermano, de una gran influencia de su propia madre. Aquí voy a meterme ya en la materia. Decía el señor Wesley, todo lo que yo soy, metódico en todas las cosas, tiene una hora exacta para levantarse, para acostarse, para estudiar. Un hombre metódico, y su congregación también era metódica. De ahí viene el nombre de los metodistas. Entonces decía él que todo ese sistema metódico en la vida lo había aprendido de su madre, que se llamaba Susana Wesley. Ahora déjenme sacar un tiempecito para hablarles de Susana Wesley. Pónganme muchísima atención. Susana Wesley se consideraba, o se considera, mejor dicho, la verdadera artífice del movimiento metodista. Porque Juan y Carlos eran una continuación de su propia madre. Bueno, así hay mucha gente en este mundo. Mucha gente es la continuación de su propia madre. Hay mamás que son altaneras, groseras, empedernidas, lo que sea. Y los niños siguen esa línea. Eso fue lo que aprendieron. Pero los hermanos Wesley aprendieron de su madre ser metódicos en todas las cosas. Entonces, por eso se entiende que ella fue realmente la creadora del metodismo. Susana Wesley era hija de un predicador protestante. Era hija de un pastor. Y Susana, hermano, era parte de una gran familia de 24 hermanos. La familia Wesley, originalmente los pioneros, eran 24 hermanos. Obviamente estamos hablando del siglo XVII, no había internet, no había televisor. ¿Entiende? Mucho tiempo libre. Entonces, Susana se casó, cuando ya Susana estaba grande, se casó con un pastor llamado Samuel Wesley. Y como dice el dicho, de tal palo tal astilla. La mamá tuvo 24 hijos. Cuando Susana se casa con el pastor, entonces tiene 19 hijos. Entre esos 19 hijos está Juan y Carlos Wesley. Ahora, ante el gran desafío de criar 19 hijos, oigan ustedes lo que hizo la señora Susana. Ahí donde viene la innovación de lo que es la educación. Susana dijo, tengo 19 hijos. ¿Quién me va a enseñar a mí a criar 19 hijos? Ella llegó a la conclusión de que la Biblia es el único libro que debe darnos a nosotros las pautas para educar a cualquier persona. Entonces ella agarró, hermano, el libro de Proverbios, lo desmenuzó de versículo por versículo y escribiendo en sus libros metódicamente, fue anotando qué dice la Biblia, cómo debe educarse un hijo. Y hermano, siguiendo las instrucciones, Susana llegó a la conclusión de que sus hijos debían ser educados según la Biblia. ¿Y saben ustedes cuáles fueron los textos que más impactaron su vida? Por ejemplo, Proverbios 13:24. Voy a hacer una breve lista de algunos proverbios que impactó la vida de ella para criar a sus hijos. Proverbios 13:24, en mi versión dice, el que rehúsa castigar a su hijo es porque lo aborrece. Aquel que se niega a disciplinar a su hijo es porque lo está aborreciendo, lo está preparando para lo peor. Esa era la gran teoría. Proverbios 22:6, y pongan atención todos los que tienen hijos aquí presentes, ¿no? Y oiga lo que le voy a decir, hermano, a manera de paréntesis. Esto no está en el programa. Pero cualquier situación parecida es pura coincidencia. ¿Estamos claros? Cualquier cosa, hermano, no piense que es un sermón para fulana. Es solamente una coincidencia.
El que rehúsa, el que no castiga a su hijo cuando su hijo comete un disparate es porque no lo quiere. Proverbios 22:6. Instruya al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Estamos claros? Otro proverbio 29:17. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo. Además te dará mucha satisfacción. Corrige a tu hijo y ¿qué va a pasar? Y tú siempre vas a vivir tranquilo. No lo corrijas y te vas a meter en problemas también. Vas a morir prematura. Proverbio 29:15. El hijo consentido y malcriado, ¿cómo dice en esa versión? Avergonzará. Aquí dice, es una vergüenza para sus padres. El hijo consentido y malcriado es una vergüenza en cualquier lugar donde esté. Oye, hermano, pero ¿cuántas veces nos vemos nosotros en los supermercados? Esos muchachos agarran esos berríos que es tremendo, hermano. Y las mamás miran para todos lados llenas de vergüenza. Bien lo dice la palabra de Dios. El hijo consentido y malcriado es una vergüenza donde quiera que esté. Proverbios 25:28. Oigan esto, como una ciudad sin murallas y expuesta al peligro, así es aquel que no sabe gobernar sus propios impulsos. El que no se sabe gobernarse a sí mismo es como una ciudad que no tiene fundamento y no tiene nada que lo acompañe. Ahora bien, de todos esos textos, dice la señora Susana que realmente el que más le impactó la vida fue Proverbios 22:6. Y mire, hermanos, un versículo que lo hemos utilizado enorme cantidad de veces en la iglesia. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Esa misma versión, o ese mismo versículo en la versión de la Asociación Bíblica Internacional dice, instruye al niño en su carrera. Ahora, si usted lee eso, instruye al niño en su carrera, ¿qué le viene a la mente? Que su niño va a ser un gran corredor, entonces hay que ayudarlo a correr. Aparentemente es lo que supuestamente debería decir. La versión Dios habla hoy lo traduce de la siguiente manera. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Todavía yo pienso que esto es un poquito ambiguo. Otra versión dice, muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún cuando llegue a viejo. Y la versión en inglés que usan los gedeones dice lo siguiente, entrena al niño en el camino que debe ir y cuando sea viejo nunca se apartará de él. El problema de todas estas versiones, hermano, es que no se sujeta realmente al original. Porque si nosotros leyéramos la Biblia como lo leen los judíos, directamente el hebreo, hay unos libros por ahí que llaman las traducciones lineales de la Biblia. Eso lo venden en cualquier librería evangélica. Y búsquese ahí Proverbios y hermano, va a decir lo siguiente. Uno primeramente se va a encontrar con dos grandes sorpresas en ese versículo. Instruye al niño en su camino, aunque fuese viejo, no se apartará. Este versículo tiene dos grandes sorpresas. La primera sorpresa es que la palabra instruye no es la que usaron los judíos. Esa palabra instruye no aparece en el original. Porque en vez de instruir la palabra, en vez de instruir, la palabra que aparece es domar. Oigan bien, domar, sujetar, domesticar, poner bajo sumisión, controlar, amansar. Entonces, ¿cómo debería decir el versículo? Amansa a tu hijo, no instrúyelo. ¿Se dan cuenta? Pero ya vamos a ver un poquito más esto. Ahora, la segunda sorpresa es que la palabra camino tampoco aparece en el original. En vez de decir camino, la palabra que aparece es inclinación, tendencia o predisposición. En otras palabras, Proverbios 22:6 debería traducirse de la siguiente manera. Oigan bien, padres y madres y los que quieren tener hijos también. Doma, amansa o controla a tu hijo durante los primeros años de su vida. Y luego desarróllalo según sus propias capacidades y tendrá la tendencia a permanecer en esa dirección aún hasta cuando fuese viejo. Así es. Amén. Señores, ¿cómo aplicó Susana Wesley ese versículo de la Biblia, Proverbios 22:6? Decía que todos los seres humanos nacemos con un instinto animal, nacemos como animales. Entonces decía, lo primero que hay que hacer con el niño es dominar ese instinto. Lo primero que hay que hacer es lograr que el niño logre dominarse a sí mismo. Dominarse a sí mismo. Porque esa parte salvaje es la que el ser humano tiene que gobernar.
enséñale al niño el dominio propio y el resto del trabajo será mucho más fácil. Esa era la gran teoría de ella. Enseña al niño a dominarse, a controlarse. Si no lo logras, siempre va a ser una vergüenza. Ahora, jamás Susana le permitió a sus 19 hijos conseguir algo a través de ataques de ira o de llanto. Siempre que uno de sus 19 hijos lloraba por algo, lo llevaba aparte y lo enseñaba a razonar. Y hasta que no se callara y hasta que no razonara, no procedía a seguir adelante. No es que le iba a dar las cosas, ¿no? No es que después de hablar, ahora sí se los va a dar, ¿no? Sino dejaba un tiempo prudente para que aprendiera la lección. En tercer lugar, no le permitía a sus 19 hijos utilizar el llanto para llamar la atención. Porque según el don de profecía, los niños comienzan a manipular la casa aún estando en la cuna. Ya sabe, con 2 o 3 llantos prolongados, ya consigue lo que quiere. Miren, todavía no sabe hablar, pero ya sabe controlar a los que están dentro de la casa. El llanto lo utilizan para manipular a sus padres. En cuarto lugar, decía Susana, que cuando tenía que castigar a uno de sus hijos, siempre lo hacía en secreto y ni siquiera delante de sus hermanos. Lo llamaba aparte, si había que darle una zurra se la daba, pero nada de ponerlo en vergüenza con sus propios hermanos. Bueno, hermanos, lo mismo que vemos nosotros en todas partes, ¿verdad? Hay papás que delante de cualquiera le jalan el oído al muchacho, le sacan el pelo y entonces el muchacho queda todo avergonzado. Yo presencié, hermano, una vez estaba de visita y resulta que uno de los hijos se había portado mal. Y un muchacho ya grande, como uno de 15 años tal vez. Y entonces nos llamó a todos los que estamos ahí, mire, vengan para que vea la suciedad en que vive mi hijo. Y hermano, nos metió en el cuarto de ese muchacho a ver todas las inmundicias que tenía. Ahora, ¿corrigió eso el muchacho? No, se sintió más sinvergüenza que antes. Señores, cuando tenía que castigar a un hijo, entonces ¿qué hacía? Aparte y nunca delante de su propio hermano. Al aplicar el castigo, oigan bien, primero oraba con él. Primero oraba con el muchacho y luego procedía a explicarle por qué razón lo iba a castigar. Estos 3 correazos que te voy a dar es por esto y por lo otro. Y después que entendía, ahora vamos a orar para que sientas lo que vas a tener que sentir. Yo me imagino cómo sería la oración del hermano. Señor, que no termine, que siga orando, así se le termina, si se olvida, ¿no? Ahora, otra cosa importante que le dio resultado, decía que al día siguiente de cumplir los 5 años, los 5 años, comenzaba la señora Wesley la formación académica del niño, no antes, porque antes era tratar de dominarlo, de controlarlo, que aprenda lo que es el dominio propio. Una vez que el muchacho aprendía a controlarse, ahora al 5.º año decía, ya es la época de la instrucción. Entonces, basado en su propia experiencia, decía que la formación del intelecto lleva tiempo y debe ser gradual, debe adaptarse a la capacidad y a las facilidades del niño. En 7.º lugar, algo de gran ayuda es dedicarles un día completo en forma particular a cada uno de los hijos. Mire, tenía 19 hijos, pero se las arreglaba para que un día a la semana, ese era el día especial de ellos, de uno de ellos, no de todos, ¿no? Entonces decía Carlos Wesley que su día preferido después de asistir al gozo del culto el domingo, como eran dominicales, el próximo día que anhelaba de todo corazón era el miércoles, que era el día que la mamá se lo dedicaba a él. Ahora, ¿qué hacía la señora Wesley durante ese día del niño? Se sentaba con él, jugaba con él, luego entonces lo instruía y quería averiguar si estaba aprendiendo correctamente las doctrinas de la iglesia cristiana. Luego entonces, para ese día le tenía su comida preparada, se sentaba con él a charlar, preguntándole cuáles eran sus inquietudes, cuál es el problema que había en su vida. Hermano, le dedicaba tanto tiempo en una forma tan agradable, que entonces él decía, después del día de reposo, el día preferido mío es el miércoles. En un escrito del señor Wesley dijo, todavía recuerdo a mi adorada madre entendiéndome y interesándose por mí en las cosas del Señor. Amén. Y su intercesión, recuerdo mucho su intercesión, sus oraciones, sus lágrimas, todavía prevalecen en mi corazón esos deseos de mi querida madre. Amén. Hermanos, qué bendición. Aleluya. Entonces, ¿qué fin, hermanos,
¿por qué fin estamos nosotros o qué percibimos nosotros con hablar tanto en esta mañana de Susana Wesley? No le estamos haciendo propaganda al metodismo. Porque alguno podría decir, no, bueno, y si el metodismo es el precursor del adventismo, ¿por qué no nos quedamos en el metodismo? ¿Por qué razón? Porque, hermano, como todas las religiones del siglo XVII, se quedaron justamente en el momento en que llegaron las profecías y no avanzaron, se estancaron. Entonces los metodistas quedaron estancados, los presbiterianos estancados, los luteranos inclusive no pudieron ver más de donde había visto Lutero. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando llega la profecía que el cumplimiento de los 2300 días, que en 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, ellos no lo entendieron. Entonces debía haber otra iglesia que siguiera adelante y estuviese actualizada con las profecías. Por esa razón, hermano, por esa simple razón, no somos nosotros metodistas, somos adventistas del séptimo día. O sea, un paso todavía más avanzado que la versión metodista. Señores, hemos dicho que la razón por la cual, o se lo voy a decir ahora, la razón por la cual estamos haciendo mención de Susana Wesley es porque después que Susana murió, 170 años después de la muerte de Susana, la creadora del metodismo, aparece Elena de White y por visiones del Espíritu Santo llega a comprobarse que muchos de los procedimientos de la señora Wesley estaban en armonía con lo que es la voluntad del Señor. Entonces es ahí donde se crea y aparece en forma inspirada el famoso libro que todos los padres adventistas deberían tener en su casa. ¿Cómo se llama ese libro que es especialmente para la educación del niño? La conducción del niño. Yo pregunto, ¿hay alguien que no tenga ese libro en su casa? La conducción del niño. Bueno, Rafael, mala venta hoy. Pero si alguien no lo tiene, hablen con Rafael, él se lo va a encargar. Señores, hemos dicho entonces de que la formación del carácter del niño, lo que primero debe aprender el niño es dominarse a sí mismo. Ahí sí, hermano, entramos en la materia de educación. El niño tiene que acostumbrarse a dominarse a sí mismo. Ahora, ¿de qué forma? Siguiendo o poniendo en práctica los principios de la Santa Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Santa Palabra de Dios? Bueno, lo primero que dice es que hay que instruirnos o dominarnos en la infancia. Se ha dicho, hermano, que hay ciertas lecciones que el ser humano tiene que aprender antes de los 5 años. Si no lo aprendió a los 5 años, todavía hay un chance más o menos como a los 6 y medio y en forma muy tardía hasta los 7 años. ¿Cuáles son las cosas que debe aprender un niño hasta los 7 años? Y si no lo aprende, va a ir torcido todo el tiempo. En primer lugar, ya dijimos, el dominio propio. Si no se sabe dominar el muchacho a sí mismo, si depende de una rabieta para conseguir las cosas, es un muchacho mal encaminado. En segundo lugar, el niño antes de los 5 años debe aprender lo que es obediencia, pero obediencia instantánea. ¿Qué es obediencia instantánea? ¿Qué es obediencia instantánea? Una sola orden. Joseito, o Francisco, o María, quítese de ahí. O cállese. No con el cuento, mira María, esta es la 5ª vez que te lo digo. Y María está esperando que llegue a los 10 por lo menos para... ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, obediencia instantánea es lo que tiene que aprender el niño antes de los 5 años. Si no lo aprende, señores, no va a obedecer a nadie. Ni a los profesores, ni a nadie, ni a la policía. La obediencia instantánea. Luego el respeto. ¿Pero respeto a qué cosa? Señores, hay que respetar en primer lugar las cosas sagradas. Porque cuando los niños ante los 5 años ya respetan las cosas que son de Dios, van a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. ¿Por qué muchos niños llegan a destruir la iglesia? ¿Por qué la hermana Mercedes Avilés tiene que decirme todos los sábados, mire pastor, metieron otro rollo de papel en el toilet? ¿Por qué razón la gente no tiene respeto por las cosas de Dios? Porque nunca la aprendieron en su casa. Pero señores, aunque no tuvimos una mamá como la Susana, pero tenemos la dirección del Padre Celestial. Y si usted se convierte al Señor, tiene que saber cómo comportarse en cualquier parte. No importa la mala educación que le dieron en su casa. Pero cuando usted acepta a Jesucristo, hermano, las cosas comienzan a cambiar contundentemente. Entonces, es necesario que ante los 5 años se aprenda el respeto por las cosas sagradas. Los niños tienen que respetar a sus padres, ya sea que estén viejitos, demasiado jóvenes. Hay que respetarlos, son los padres.
Y muchos hijos, oigan bien los muchachos, muchos hijos han matado a sus padres sin quererlo. Las rabietas que le dan, las amarguras, los trasnochos, las preocupaciones, hacen que esa pobre mujer cada día mengue en su salud, hasta que finalmente se agotan las fuerzas vitales y desciende al sepulcro en forma innecesaria. Así, hermano, que hay muchos niños asesinos, están matando a sus padres con sus estilos de rebelión. Hay que respetar a los mayores, hay que respetar a los ancianos, hay que respetar a las personas que tienen problemas físicos, los inválidos. Hay que respetar a las autoridades, hay que respetar las leyes del país, que a veces son ridículas, son inoperantes, pero señores, son leyes, hay que respetarlas. Hay que respetar a los profesores. En fin, señores, hay que aprender entonces obediencia instantánea, respeto, y otra cosa es el orden. Si el niño jugó y regó todos los juguetes, ¿qué hay que hacer entonces? Ahora te toca a ti recogerlos otra vez y ponerlos en su debido lugar. Y si no lo aprende entre los 5 años, ahí están las esposas entonces. Aquí dejó la media, aquí dejó entonces la toalla, en el otro cuarto dejó la pasta de dientes. Ahí entonces estará la otra mamá recogiendo todo el desorden que hizo el niño grande. Y es más, señores, debemos ser respetuosos y tener orden. Y junto con el orden viene otra palabra importante que es el aseo. Porque miren ustedes, en el antiguo Israel, Dios le dijo a los judíos que en el santo campamento de Dios no debía haber cosas ni siquiera fermentadas, nada de podredumbre. Porque cuando pasaba el ángel de Dios, cuando el ángel de Dios veía impureza, veía porquerías en el seno de la casa de Dios, enseguida se ofendía el Espíritu Santo. Y muchas veces vinieron grandes reprensiones. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que a las 10 de la mañana uno va a una casa y nadie ha barrido? Están todos los platos sucios de hace 2 días atrás. Señores, el ángel del Señor, si pasara por ahí, no echaría la misma maldición que echó en el antiguo Israel. Entonces, orden y respeto, señor, es parte de la educación. Por eso les decía que la educación nunca se va a terminar. Si usted se casó y ya tiene hasta bisnietos, usted sigue en la obligación de ser ordenado y limpio y aseado. Otra cosa que hay que aprender ante los 5 años es el acercamiento a Dios. A Dios, señores, hay que conocerlo a temprana edad. Los niños deben aprender a orar al Señor espontáneamente. Y no es porque se les va a dar algo. Porque hay muchos papás que dicen, bueno, si tú haces el culto todos los días, cuenta con nosotros que en las vacaciones te vamos a mandar para Miami. Hermano, es una mala motivación. Los niños tienen que aprender espontáneamente a consultarle a Dios las cosas más insignificantes. Hay que amar a Dios de pequeño, hay que obedecer a Dios y hay que servir a Dios de todo corazón mientras es joven. Pero bueno, bien lo dice la Escritura. Porque el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen esos años, hay que me duele el pelo, me duele esto, me duele todo. ¿No es cierto? Porque la vida, hermano, a veces se hace una carga. Pero en medio de esa carga, si usted aprendió a confiar en Dios, la carga no es tan pesada como antes. Otra cosa importante es la instrucción de la palabra de Dios en los niños. Los niños tienen que aprender a conocer lo que es la voluntad de Dios. Los niños tienen que aprender a conocer los principios de la santa ley de Dios. Tienen que aprenderse, si es posible, de memoria los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que Dios exige? Por eso decían Deuteronomio 6, 6 al 9, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y estas palabras que yo te mando, las hablarás a tus hijos estando en el camino, al acostarte, al levantarte, ponlas entre frontales. Obviamente que los judíos tomaron las cosas muy literalmente, ¿no? Todavía ustedes van a ver, por ejemplo, por ahí por Battier, donde está la zona judía, donde hay judíos que tienen una cosa aquí pegada, ¿no? Una tablita. ¿Y qué es eso? Bueno, son dichos de la Biblia. Porque el Señor ha dicho, átalas a tu cuello. Ellos las atan físicamente. Cuando el Señor lo que quiere es que los principios de Dios estén en nuestro corazón. Amén, así es. Que los principios de Dios sea el principio donde rige nuestra vida. Amén. Si no es así, por más que usted se bautice y por más que lo confirme y haga penitencia, hermano, usted va camino al reino de las tinieblas. Pero hay que tener los principios de Dios en el corazón. Ahora, otra cosa, hermano, hablando de los padres, es que la importancia que los padres tienen de enseñar la palabra de Dios, porque esa palabra es la que va a servir de barrera en los seres humanos. Cuando un muchacho, por ejemplo, le ofrecen droga en el colegio, si ese muchacho no tiene principios bíblicos en su mente, en su corazón, como todas las ratas andan por ahí enredándose en cosas sucias.
Se meterá en las drogas sin problema. Pero si esa persona teme al Señor desde pequeño, enseguida dice lo que dice el Salmo 119:9, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpia el joven su camino? En guardar su palabra. Y decía David, en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Cuando los seres humanos hacen del Señor el principio y el centro de su vida, señores, se acabarían definitivamente los dealers de la droga. Porque la gente rechazaría lo que es droga, lo que es pornografía, rechazaría absolutamente todo lo que pueda ofender al Señor. ¿Se dan cuenta por qué la educación no se termina? Hasta el último día nos estaremos educando para el reino del Señor. Otra cosa importante en el área de la educación es la armonía que debe existir entre padres e hijos. Hay muchos papás que quieren vivir a la altura de sus propios hijos. Una vez un papá le dice a su hijo, hijo, quiero que me prestes una de tus... No, perdón, dice uno de los muchachos, papá, quiero que me prestes una de tus camisas. Y préstame también tu saco, papá. Y préstame tu corbata. El muchacho se fue con todas esas cosas y el papá dice, bueno, estoy muy contento porque mi hijo quiere ser como yo. Al final viene el muchacho, bueno, ¿y cómo te fue? No, papá, me fue más o menos regular, es que tenemos un baile de disfraces. Entonces quería yo disfrazarme como tú. Señores, debemos tener mucho cuidado. Una cosa es, porque tenemos que vestirnos, tenemos que arreglarnos de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra madurez. Una señora, por ejemplo, de 70 años usando falditas bien pegadas, hermano, eso es fuera de lugar. Eso es ridículo, eso desentona, son personas desubicadas en la vida. ¿Estamos claros? Entonces, el punto es que debe haber una completa armonía entre lo que es padres e hijos. Ahora, hay un texto donde el apóstol Pablo parece que presenta una confrontación entre padres e hijos, ¿no? Efesios 6, del 1 al 4, 1 y versículo 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedezcan a vuestros padres porque esto es justo, dice el Señor. El versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira, oigan esto, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es el disparate que puede cometer un padre con sus hijos? Provocarlos a ira. ¿Será que esto es normal entre las iglesias, entre los miembros de la iglesia? Padres provocando a sus hijos. ¿Qué significa provocar? Provocar significa desafiar, hacer algo que enardezca a la otra persona, incitar, retar. Todo eso, hermano, es sinónimo de ese asunto de provocar. Y dice el Señor, ustedes no provoquen a sus hijos. Si provocan al vecino, si lo están desafiando, háganlo, pero no con sus hijos, porque son sagrados. En el libro, hermano, la conducción del niño, se mencionan varias formas de enardecer a un niño. Y se las voy a mencionar. En primer lugar, la constante y severas críticas. Hay padres que creen que su misión es solamente criticar severamente a sus hijos. Y son críticas severas, ¿sabes? Por ejemplo, nunca te bañes, muchacho. Tú siempre hueles a mal, o sea, tú apestas. No te bañas. Estás siempre atrasado. Siempre eres el peor de la clase. Tú eres una vergüenza. Ahora, ¿son críticas buenas estas? No, hermano, son críticas mordaces, como dice la palabra de Dios. Eres un niño desasiado. Siempre eres una vergüenza. Señores, este tipo de crítica o censura es peligroso por dos razones. Primero, porque le quita al niño la poca esperanza que puede haber en seguir adelante. Y lo segundo es que le hace ver al niño que esa falta que tiene es parte de su cultura, es parte de su situación. Entonces nunca va a salir porque dice, bueno, el asunto es que yo soy así. Y porque soy así, no puedo seguir adelante. En la conducción del niño, página 261, oigan lo que dice el Señor. Los hijos quizás deseen hacer lo correcto. Quizás se proponen en su corazón ser obedientes, pero lo que necesitan es ayuda y buen ánimo de sus padres. Lo que un niño necesita es que alguien se siente con ellos y le hable de corazón a corazón. No que les dé latigazo con su crítica. En la página 263 ahora del mismo libro, el niño a quien se censura frecuentemente por alguna falta especial, llega a considerar que esa falta es algo peculiar en su vida, algo contra lo cual es vano luchar. Así se da origen al desaliento y a la desesperación.
¿Se dan cuenta, hermano, por qué no es bueno estar criticando al niño en el mismo punto, sino más bien conversar con él? Otra forma de provocar, dice el don de profecía, es la disciplina áspera y severa. ¿Qué muchacho se va a corregir después de una tremenda paliza donde le rompieron hasta los platos en la cabeza? ¿Eso ha solucionado históricamente algo? Nunca. Dice en Conducción del Niño, ahora la página 262, cuando los padres muestran un espíritu áspero, severo y dominante, se despierta en los hijos un espíritu de obstinación. ¿Qué se logra, hermano, con torturar a un muchacho? Dice aquí, se logra obstinación y terquedad. Así que la influencia suavizadora que pudiera haber ejercido los padres se pierde por completo con este tipo de castigo. Otra forma de hacer esto es humillación y burla al poner los hijos en ridículo. Jamás debería un padre humillar a sus hijos. En la misma página 265, este tipo de disciplina nunca curará el mal. Un reproche que emana de la palabra de Dios es mucho más efectivo que el que se hace en tonos ásperos y enojados. En vez de criticar, ¿qué recomienda el don de profecía? ¿Leyeron? ¿Escucharon bien? ¿Escucharon? Se lo voy a repetir. Este tipo de disciplina, o sea, los golpes, todas estas torturas, nunca van a curar el mal. Un reproche que emana de la palabra de Dios es mucho más efectivo, más eficaz que cualquier otro tipo de disciplina. El muchacho ha hecho mal, hijo, pero mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mira lo que te dice el Señor. Y le lee el versículo, hermano, que tiene que ver con ese problema. Y dice el don de profecía, esto va a ser más eficaz que una cachetada que usted le dé. Porque la cachetada enardece y lo va a llevar por el rumbo de la delincuencia. Mis amados, como habrán apreciado, los padres, ¿qué tanto por ciento pueden hacer en la educación de sus hijos? ¿El 50%, el 1%, cuánto? Según la palabra de Dios, los padres hacen un 70%. La educación de los niños, hermano, es parte de los padres, un 70%. Pero queda un 30%, donde ahora sí se aloja lo que es el libre albedrío. Miren el caso del cielo. ¿Cuántos delincuentes existían antes de la rebelión de Satanás? ¿Cuántos delincuentes? ¿Cuántos demonios existían? No había ninguno. Pero un buen día aparece Satanás y se llevó una buena cantidad y los convirtió en demonios. A los ángeles los convirtió en demonios. Ahora, ¿por qué el Señor permitió que los ángeles en el cielo se convirtieran en demonios? Que son los que nos tientan todos los días. La razón es porque tanto ellos como nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros podemos decidir dónde nos vamos o dónde nos quedamos. Qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos. Entonces los padres pueden hacer humanamente un 70%. Enseñarnos disciplina, ayudarnos a ser aseados, etcétera, lo que hemos dicho. Pero todavía, hermanos, queda un 30%, que eso es parte ahora del niño. Por más que usted le diga a su hija, no hagas esto, un día ella decir, bueno, ahí me da la gana y voy a salir embarazada, por decir algo. Hermano, ¿falló la mamá? No. El mismo Dios en el cielo hizo toda su parte. Pero hubo una buena cantidad que en ese 30% o el 20% decidió, hermano, convertirse en demonio. ¿Cómo puede usted evitar que su hijo se convierta en un demonio? Usted no lo puede evitar, porque existe el libre albedrío. Mire, la señora Susana Wesley, de los 19 hijos que tuvo, casi todos se salvaron. Uno solamente cayó en el camino de la rebeldía. De 19, por lo menos uno no siguió el camino que se le enseñó. Elena de White, toda una profetisa, llena del Espíritu Santo, recibiendo instrucciones. De todos los hijos, le resultó un borrachito. Que a Dios gracias, ya maduro, entró en razón. Y se convirtió en un misionero. Pero toda su vida fue un charlatán, un borracho. Hasta el punto que Elena de White le dijo, tú eres una vergüenza para nuestra familia. Y por tu mala influencia, tu hermano puede coger otro camino también. El muchacho no le da importancia a eso, seguía sus caminos torcidos. Y digo yo, a Dios gracias se convirtió y fue de gran valor en la evangelización de los negros allá en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Inclusive creó un manual de instrucción bíblica para morenos que hasta el día de hoy sigue vigente. Y creó una lancha misionera. O sea, después de haber andado en caminos torcidos, vino el Señor. Por eso les digo, mis amados, si usted tiene un hijo torcido, siga orando por él. Nunca es tarde, a menos que el muchacho muera en malos caminos. Y sin embargo,
con todo eso no podemos juzgar, porque el que juzga es el Señor. El Señor, hermano, tiene en cuenta todas nuestras necesidades. Recuerden los muchachos aquí presentes que no hay bendición para los hijos rebeldes. Los hijos rebeldes no tienen bendición. Los niños que son inconformes, malgeniados, irritables, burlones, no tienen la bendición del Señor. La bendición de Dios está plenamente con los obedientes, los comprensivos, los muchachos atentos y temerosos de las cosas del Señor. Dios ha dicho en su santa palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Voy a terminar con esto, ¿saben? En los Estados Unidos, hace más o menos 10 años, se hizo una encuesta acerca de cuáles pueden ser los resultados en una persona cuando ha conocido la palabra de Dios y se separa de las cosas divinas. Se hizo un estudio, hermano, de una buena cantidad de miles de jóvenes. Se fueron rastreando. Estos encuestadores iban de iglesia en iglesia preguntando por jóvenes que fueron una vez adventistas. Y lograron ubicar más o menos de 10,000 jóvenes. De los 10,000 jóvenes hicieron su encuesta y compararon su estilo de vida con los jóvenes actuales y aquellos que fueron contemporáneos con ellos. Y la encuesta dice lo siguiente: los jóvenes que son fieles a Dios y que son leales a los principios de la iglesia logran vivir un promedio de 13 a 15 años más de aquellos jóvenes que se retiran de la iglesia. Qué bendición, ¿no es cierto? Ahí dice el Señor en Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumenta los días. Cuando usted teme al Señor y lo respeta, usted está destinado a vivir por lo menos 15 años más que el rebelde que anda por ahí. Le leo el versículo completo. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hermano, Dios bendiga a nuestra iglesia. Este no es el único sermón que vamos a dar sobre educación. El Departamento de Educación con Cristina Leite está preparando otro mensaje de educación para la iglesia. Pero Dios quiera que el mensaje haya quedado. Si usted no tuvo la suerte, si usted no tuvo la bendición de tener una Susana Wesley a su lado, recuerde que tiene a un hermano mayor llamado Cristo Jesús, que es el que puede enderezar sus caminos. Dios nos bendiga, Dios bendiga a cada papá, cada mamá, cada abuelita que tiene que bregar todo el día con hijos rebeldes. Hijos rebeldes que están aquí, vengan al Señor antes que sea demasiado tarde. Y Dios les acompañe a todos.